Detrás de cada noticia hay una decisión. Esto es ¿Se publica o no se publica? Un podcast de la Facultad de Comunicaciones UC. Rodrigo Rojas Vade. Rodrigo Rojas Vade. Rodrigo Rojas Vade. Rodrigo, quien fue diagnosticado con leucemia a los 28 años. Leucemia mixta aguda. Diagnóstico extraño, difícil de tratar, pero le ponemos aguante. Y ahora reconoció que no tiene cáncer. Se trata de Rodrigo Rojas Vade. Luego que un equipo periodístico de La Tercera descubriera la mentira que por años sostuvo. Yo creo que el señor Rojas no tiene ninguna legitimidad para ser parte de la convención. Con la noticia del minuto, la renuncia del constituyente Rodrigo Rojas Vade generó un terremoto político. El 4 de septiembre del 2021, La Tercera Domingo publicó una investigación periodística que cambió el escenario político del momento. En ella se daba cuenta que uno de los más emblemáticos representantes de la Convención Constituyente, electa apenas 4 meses antes, Rodrigo Rojas Vade, el pelao Vade, no tenía cáncer, como él lo había dicho públicamente. Rojas Vade se hizo conocido en las manifestaciones de octubre del 2019, con su cartel que consignaba «No lucho contra el cáncer, lucho para apagar la quimio», se convirtió en un símbolo de la protesta, con duras críticas al sistema de salud chileno. Cuando me diagnosticaron tenía ISAPRE, que la sigo teniendo porque el sistema público no me dio tratamiento. ¿Qué nos han hecho para que tú, enfermo de cáncer, en una UCI, en un hospital, estés pensando que eres una mala persona porque no vaya a poder cubrir la cuota del banco? En la elección de convencionales de mayo del 2021 obtuvo más de 19.000 votos, entrando en los top 15 de los convencionales más votados. Sin embargo, la revelación periodística hizo que todo el relato de Rojas Vade se viniera abajo. Contarles que yo mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer. Quería pedirles perdón profundamente por toda la gente buena que se ve afectada por esto. La revelación de la investigación periodística provocó un quiebre en la confianza pública y causó su renuncia a la convención. El caso del pelao Vade suscitó un intenso debate sobre la divulgación de la información sensible de la salud de las autoridades públicas. ¿Debería el periodismo priorizar la transparencia sobre la privacidad de los pacientes? ¿Se publica o no se publica? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Se publica o no se publica? Un podcast de la Facultad de Comunicaciones de la UC. Soy Cristóbal Valenzuela, periodista y académico, y para conversar más en profundidad sobre este tema de Rojas Vade y la salud de las autoridades públicas, los acompañan María José Ochea, periodista. ¿Qué tal? Y el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Muchas gracias, don Cristóbal. Ustedes se preguntarán, ¿por qué con ellos? Porque María José fue la editora periodística a cargo de la publicación de La Tercera que reveló el caso de Rojas Vade, y el exministro Mañalich fue 2 veces ministro de Salud, publicó la Ley de Derechos de Pacientes y también era el ministro que estaba a cargo cuando ocurre lo de Rojas Vade. Méritos suficientes tienen para hablar de este tema. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Vamos a partir con María José. ¿De dónde viene la idea? ¿Hay una sospecha? ¿Les llega un dato? ¿Cómo empiezan a intuir que el relato, el storytelling, como se diría ahora, de Rojas Vade no cuadraba con la realidad? Era mentira. Mira, la verdad es que la combinación, yo creo, del periodismo, que intuición y dato no nos llegó a ninguno. El inicio de esto fue pura intuición, la verdad, y después fuimos buscando los datos para confirmar, pero bueno, ya te voy a contar que hasta el final la confirmación la tuvimos de él. Fue una confesión lo que logramos, básicamente. El día de que salen electos los consejeros constitucionales, esta lista del pueblo, entonces, bueno, era un grupo de gente Mayo nueva, del 2021, sí, por ahí. Gente nueva fuera de la política y que causó mucha expectativa y mucha novedad. La mayoría no los conocíamos. Entonces, en ese momento, en La Tercera, como para todas las elecciones, nos organizamos con la mayoría de las redacciones para hacer una cobertura más amplia y más grande.
Al equipo de Domingo, que es el equipo que yo dirigía, parte de ese equipo le tocó hacer como una pequeña ficha de quién es quién en estas nuevas figuras que aparecían de la lista del pueblo. Y en una de estas figuras estaba Rodrigo Rojas Vade. Y ahí la periodista que le tocó hacer esa ficha lo llama. Y en ese momento él le cuenta que tenía leucemia y que llevaba creo que 1 año y medio sin tratamiento. Y ahí dijimos, bueno, qué raro. Pero bien raro nos quedó a mí como medio rebotando en la cabeza, a la Paz Radovich, que es la periodista que hizo la investigación también, fue como, qué curioso. Pero la vorágine siguió hasta que... Me puedo interrumpir igual, ¿eh? Sí, no, por supuesto. Es que te quería interrumpir. Sí. ¿Puede alguien estar 1 año y medio sin tratamiento teniendo leucemia siendo un doctor? No quiero que hablemos del caso de Rojas Vade todavía. La historia clínica del pelado Vade, Rojas Vade, él la hace extensa en una entrevista a The Clinic en enero del año 2021. Yo no soy especialista en cáncer ni nada que le se lo parezca, soy médico internista de formación, pero cualquier persona que lea esa entrevista dice aquí hay algo muy raro, algo extraordinariamente raro. Una leucemia aguda, mixta, además de gran malignidad, diagnosticada, dice él, 10 años antes, en la cual declara él ha tenido tratamientos intermitentes porque la ISAPRE, porque las drogas experimentales, que ha ido a España, etc. Es una historia completamente inverosímil. Y la sobrevida de él, absolutamente fuera de lo normal. Ahí lo que quiero es justamente, como nos sonó un poco raro, dijimos, bueno, observémoslo. Resulta que llega el día 5 de julio, creo que fue el día en que asumen los convencionales, ¿se acuerdan? Afuera del Congreso. Ya. Y había cierta revuelo afuera, alguna protesta, algo así, y aparece Rojas Vade el día del juramento a pata pelá. Flaco a jurar a pata pelá en pleno centro de Santiago, con el nivel de caos, de desorden, de lacrimógena, de suciedad que había. Y ahí yo digo, acá hay algo muy raro, no me cuadra. Pero aquí hay algo desde la perspectiva de la audiencia. Uno le tiende a creer a las personas y a los medios. ¿Por qué nadie cuestionó esto antes? Usted, desde la condición de académico y doctor, le parece sospechoso, pero una persona que lee el medio en cuestión no tiene por qué saberlo. ¿Qué creen que pasa ahí en la labor periodística? Bueno, la labor periodística que yo creo que la que terminamos haciendo es justamente chequear la verdad de la información y no dejar que te cuenten cuentos. Que a veces pasa. Hay muchas veces que efectivamente se meten goles al periodismo y algo que es muy lamentable y que nadie está exento y por eso hay que redoblar de alguna manera los controles y la investigación. Y en este caso fue especialmente complejo porque las fichas médicas son completamente reservadas. Nosotros no accedimos a la ficha médica de él. Entonces se trató de hacer una investigación que fuera confrontando a él contra sí mismo. O sea, levantamos toda la información de lo que él había dicho en esa entrevista que menciona el doctor, todas sus redes sociales, sus blogs, sus performances, y fuimos contrastando eso con el relato de la enfermedad que contaba. Doctor, y ahí es donde no calzan las piezas. Doctor, usted dice, era inverosímil. ¿Qué era inverosímil? O sea, era inverosímil la historia clínica que él contaba. Esto a mí me llamó mucho la atención y de hecho conversé con distintos oncólogos de la plaza, amigos míos, conocidos, y yo les, ¿viste? Leamos juntos esto, por teléfono quiero decir, no sé. Y ellos dicen, esto es completamente imposible. Y yo, como menciono, llamé a un medio de prensa, a una periodista, y le digo, mira, te quiero comentar que esta cuestión, estamos hablando de enero del año 2020. Esta cosa no calza por ninguna parte. Estamos en medio del estallido social. Probablemente el presidente de la República va a tener que dejar el cargo en marzo. Todavía el tema de la pandemia, digamos, como un distractor comunicacional, no ha aparecido en escena. Nosotros recién empezábamos a hablar de la pandemia, pero eso agarró vuelo, digamos, desde el punto de vista comunicacional, recién en el mes de marzo, abril del año 2020. Después de un tiempo llamó... Perdón, ¿y ese periodista se negó a publicar?
Llamé a esta periodista, le dije, oye, ¿por qué no? Mira, no estamos seguros. En la edición ir contra esto sería un poco complejo. Este hombre ya es un símbolo y en ese contexto nos resulta muy complicado. No llamó a la tercera por ministro, parece. No sé a quién llamó, pero era un reclamo, el suyo era un punto de vista atendible, muy atendible para levantar una investigación. Lo que sí nos pasó a nosotros, y que yo creo que ahí hay una parte importante en este tipo de casos, es que nos costó mucho conseguir fuentes facultativas, médicos, por ejemplo, que nos dijeran en on the record, esto no calza, porque lo mismo que dice usted, a nosotros nadie lo quería decir. O sea, yo con los médicos con los que yo hablé, que son 4, cuando yo les dije, ¿y por qué no? No, esto yo no me meto. Nadie se quería meter. No me meto porque además no soy médico nunca identifiqué yo un tratante chileno. Además, por lo demás. Imagínese nosotros como diciendo un reportaje que diga, este señor que fue electo constituyente, que es un símbolo del estallido, que dice tener leucemia, que tiene una deuda de 400 millones, bla, bla, bla. Efectivamente, la historia era muy terrible. Fuentes en off del mundo de la medicina dicen que es mentira. Eso es impublicable, ¿no? O sea, tiene que ver con la ley de los derechos del paciente. Eso es una camisa de fuerza y siendo un poquito abogado del diablo, si usted publicó la ley. A ver, yo diría lo siguiente, y lo digo con mucho respeto con ustedes que son profesionales de esta área. A mí me parece que incluso en la prensa, en los medios de comunicación más formales, no hay una sensibilidad suficiente a la captura de intereses de otro tenor, políticos, comerciales, industriales, que los hace publicar, al final de cuentas, hacer marketing gratuito de causas, de temas, etcétera. Y yo echo de menos a lo mejor siempre ocurre, tienen cuidado, pero echo de menos que cuando estas cosas ocurren, no haya una voz de dirección editorial que diga, a ver, un momentito, y perdón que ponga un tema súper ácido, que lo puso hoy día en Twitter. Los incendios del sur ¿pueden obedecer a una causa política? Y me atrevo a preguntarlo porque a pesar de que he hablado con medios de comunicación, nadie quiere ponerlo en la... Nadie, a pesar de que encuentran bidones de parafina, a pesar de que... Pero se ha puesto que están haciendo investigaciones, yo lo he leído. Sí, pero nadie pone en la firma... Oye, habrá estado, pero saliendo de este caso... Es que los periodistas, doctor, no somos jueces. Entonces, tampoco hay que confundirnos en cuál es la labor del periodista. Habrá un proceso judicial que en el caso de Rojas Vade hubo, lo condenaron por fraude, pero la labor del periodista no es ser juez. No, pero tampoco es ser instrumento de intereses corporativos o intereses políticos ocultos. Absolutamente, estoy de acuerdo. Y en ese sentido, yo creo que el cuidado... Y en el caso de Rojas Vade, ¿qué interés había detrás de los medios? ¿No derrotar a una figura muy famosa? No, yo insisto, aquí hay una puesta en escena de alguien que yo creo que obedece a intereses detrás. La historia que él cuenta es de una cantidad y calidad de información. Me van a poner en diálisis, tengo que trasplantarme, pero si no puedo trasplantar, etcétera. O sea, es de una narrativa muy específica. Una narrativa que uno dice, aquí hay alguien detrás que elaboró un libreto. Es muy potente. Lo digo yo, es muy potente, es muy contundente. No sé, tiene inconsistencia, pero uno dice, aquí detrás hay algo. Y en ese sentido, perdón que insista, es evidente que la protección de la información hay una ley nueva que entra en vigencia el 1 de diciembre de este año, que sacraliza los datos confidenciales, entre ellos todos los datos de salud. ¿Por qué? Porque hemos sido testigos de los riesgos que las personas corren. Acaba de ser hackeada la base de datos del Instituto de Salud Pública. Todas las personas que tienen SIDA o son portadores del virus HIV fueron hackeados y ahí hay una información sensible. O sea, mire, ahora se sabe que yo soy portador de este virus, es una cuestión muy contundente.
información confidencial de pacientes de la clínica, de una clínica de Santiago, para no mencionar, fue hackeada, fue vendida, y en ese contexto las personas vulnerables, enfermas de algo, que postulan a seguros, que quieren tener derechos, que no quieren ser estigmatizados, etcétera, resulta que corren un riesgo gigantesco. Y en ese sentido, esta ley, que es una iniciativa de la reforma de salud del expresidente don Ricardo Lagos, que se tramitó durante 15 años sin que saliera una ley de la reforma de Lagos, la que más costó que saliera fue la ley de derechos y deberes de los pacientes, que consagra esto, que a mí me parece, insisto, absolutamente imprescindible que así sea. Pero que la ley de derechos y deberes sea una excusa para no hacer buen periodismo de investigación está lejos de lo razonable. Volvamos a María José. Estoy de acuerdo. Periodismo de investigación. Está el dato. Hay algo que no les calza. ¿Cómo fueron contrastando la información para que luego, en el momento de la última entrevista, Rojas Vade tenga que admitir lo indesmentible? Bueno, primero fue termina este día, como te digo, aparece Bata Pelá y yo le digo a la Paz, le digo, bueno, qué raro este tipo, hagámosle un perfil. Y entonces se junta con él 3 días después. Y le empieza a contar una historia que ya su historia en esa entrevista no calzaba con la historia que había contado públicamente. Entonces tenía una serie como de inconsistencia y un poco lagunas de su propia historia, que es la que lo había llevado como un poco a la elección. Entonces, raro. Seguimos investigando, se junta ahí con gente cercana a él. Obviamente que en la clínica, ni una clínica pasó ninguna información. O sea, yo quiero decir que es muy, y no pueden y lo cumplen. O sea, porque hay muchas instituciones que no pueden hacer cosas y filtran. Acá no hubo ningún tipo de filtración. Está publicado todo esto en el artículo para los que quieran verlo. Está para que tengan todos los detalles. Bueno, y lo que hicimos fue ir contrastando su historia, lo que él había contado, las fotos que se sacaba, con lo que podía ser la misma enfermedad que él decía tener. Hoy día la quimioterapia se hace con un catéter subcutáneo, no existe esto que anda colgando con una jeringa. Y yo también hablé con varios doctores justamente por lo mismo, porque queríamos entender, o sea, ni La Paz ni yo somos médicos ni menos oncólogos. Exacto, entonces, y ese riesgo editorial que estoy planteando, asumiendo el comentario inicial del doctor, que los medios a veces trabajan para otros intereses, lo evaluaron internamente en la tercera porque María José tenían una bomba periodística en las manos. Tú podías predeciblemente sopesar lo que iba a pasar. ¿Evaluaron ese riesgo interno? Evaluamos, sí, se evalúan los riesgos, de todas maneras. Sabíamos que esto iba a causar una bomba muy grande. Mira, el primer riesgo que teníamos era que después de haber hecho toda la investigación, lo que se hizo fue confrontarlo a él. En este café que dice, porque sale publicado en la historia, que se juntaron en un café, no sé qué. Fue el día de mi cumpleaños, yo estaba muy nerviosa con lo que iba a pasar ahí. Y fue armar un documento con todas las contradicciones y ir y confrontarlo a él. Entonces el riesgo era que él dijera, ¿por qué me están diciendo... ¿Por qué me están diciéndome que es mentira? Yo estoy enfermo, porque perfectamente podría haber ocurrido. Había una mínima posibilidad, pero necesitábamos la confirmación de él. Y llegamos con tal nivel de investigación, de contradicciones, que él no le quedó otra que decir si es mentira. No tengo ganas. ¿Y qué se siente ahí como investigador periodístico una vez que haces? Esto no fue de 2 días, fue un proceso largo. Un par de meses, sí. Bueno, una sensación de satisfacción de cumplir con la pega para lo que uno está haciendo, que eso es el periodismo. O sea, el fondo es develar la verdad. Acá lo que había no era, o sea, gente mentirosa hay, uno no va a andar por la vía destapando a cualquier mentiroso en su casa. Acá había un fraude a la fe pública. Aquí nos engañó a un país completo. Había mucha gente que sí tenía cáncer y sí tenía deudas posiblemente por no pagar su tratamiento. Gente que sí estaba desahuciada y se estaba muriendo. Entonces, ¿Engañó de alguna manera a su electorado? Engañó a su electorado de todas maneras.
Engañó a su electorado, engañó a los medios, engañó al país, engañó a mucha gente también que quería quizás una nueva constitución y estaba peleando por una causa política también. O sea, esto desde lo público, desde el interés periodístico, es una misión que hay que cumplir y se hizo. Y un poco esa es la sensación. En la cultura anglosajona, mientras más público, menos privado. ¿Comparte esa idea, doctor? O sea, lo comparto en carne y hueso en el sentido de haber sido ministro de Salud en 2 oportunidades y haber experimentado, ¿no es cierto?, que una vez que uno pasa esa barrera de lo privado a lo público, ser ministro, o ser un ente constituyente como el Rojas Vade, ¿no es cierto?, uno sabe inmediatamente y lo sabe después con mucha más intensidad después de terminar el cargo que no hay vida privada. Una vez que uno salta de lo privado a lo público, eso se acaba. Y respecto al tema que nos convoca, yo me hice la composición del lugar, primero que este hombre tenía una enfermedad crónica de algún tipo. Hice mis ideas de cuáles podían ser y qué sé yo. Nunca creí que en realidad no tuviera ninguna enfermedad. También me pasó, no desde el punto de vista de la enemistad política, él fue extraordinariamente ofensivo con el sistema de salud chileno. Yo he tenido que pagar costos muy elevados políticos al decir que el sistema de salud chileno es uno de los mejores del mundo. Le costó caro esa declaración. Me costó caro y la sostengo. Entonces, que alguien salga a la calle diciendo que el sistema... ¿Hay un dolor personal? Dolor muy fuerte. A usted le duele personalmente, pero también es un hombre público. ¿Tuvo la tentación de influir para que esto reventara? No. Yo cuando hice mi primera pregunta en relación el reportaje elaborado en The Clinic, yo me di por vencido. Dije, este es un caso perdido, bueno, y... ¿Se resignó? Me resigné de que no había nada más que hacer en la materia y yo dejé el ministerio poco tiempo después y desaparecí. Y traté de desaparecer formalmente de la vida pública. Entonces fue cuando me llamaron de un medio que el tema retomó alguna importancia para mí. Es que además hay cosas que yo creo que vale la pena, que es el contexto en que estábamos viviendo. O sea, yo no entiendo perfectamente que quizá el ministro llamó a alguien y dijo, oye, esto es mentira, pero es que había mucha noticia ocurriendo. Estaban pasando muchas cosas en el país. Entonces, bueno, como la ley de la economía, la necesidad ilimitada, recursos escasos, uno tiene que ver dónde pone la ficha en un equipo, en una redacción. Entonces, no es tan raro que en un primer momento haya pasado por así decirlo. María José, te quiero retomar una idea del exministro Mañalich. Él dice que él sospechó que tenía una enfermedad. En el artículo que ustedes publican, tampoco mencionan la enfermedad. ¿Cuál fue el cuidado ético de tampoco decir qué enfermedad tenía realmente? ¿Por qué lo hacen así? Porque lo que nosotros estábamos investigando era una mentira. No era qué enfermedad tenía, ¿no? Él dijo que tenía cáncer, que tenía una deuda tal por cáncer, habló de su tratamiento, se mostraba con un catéter. Esa era la mentira. Si tenía otra enfermedad o no. Bueno, y también hay una cosa de respeto y de cuidado. Si él tiene una enfermedad, yo no soy quien para decirla si él no la ha contado, ¿no? Pero lo que sí puedo investigar es que lo que él está diciendo no es cierto. En la investigación nosotros contamos con él, o sea, además de la entrevista hay varias veces que, oye, tú dijiste esto, ¿es verdad? Sí, por ejemplo, que se trataba en un hospital de Barcelona. Ah, bueno, y ¿nos podrías decir más o menos de qué se trata esto? Bueno, me acuerdo que la PAI llamó al hospital de Barcelona y el hospital le dijeron, no le podemos decir si tratamos a esta persona. Bueno, pero usted hace el tratamiento, no sé, XQ, por ejemplo, que el que no había dicho era que la se diferencia hacía. Entre oncológico y hematológico. Claro, entonces él dice, sí, pero recuerdo. nosotros no hacemos tratamiento oncológico, son hematológicos. Entonces ya empieza duda. Entonces, bueno, se vamos anotando en esta hojita del track record de mentira. Y cuando se le confronta, se le preguntan cosas muy obvias. Sí, es lo increíble. Si a ti, Cristóbal, o al doctor le diagnostican cáncer, a mí, si un doctor me dice, María José, tienes cáncer, esto, o sea, yo me acuerdo como
la imagen va a quedar para siempre. O sea, el día, la hora, no sé. Mi papá se había muerto de cáncer hace poco, entonces además yo tenía mucha información del tema. Él le dijeron, bueno, ¿te acuerdas, Rodrigo, quién fue el primer médico que te diagnosticó que tenías cáncer? Uy, no. ¿Pero cómo? ¿Usted se acordaría, doctor, de alguien? Sí, por supuesto. O sea, eran, fecha, hora, día. Eran cosas como muy evidentes. Entonces, ¿Quién era el médico? Preguntaban, ¿quién era el ¿qué médico? médico te trata en el hospital? Pero no se no se acordaba. No se acordaba, era sospechoso eso. Era sospechoso, entonces ya una más otra, más otra, más otra, más otra. Ahora, Rodrigo Rojas hace una campaña política en base a su autodenominado cáncer. ¿Le parece legítimo acceder a un cargo de elección popular en base a promesas sentidas como una mejor salud, aduciendo este tipo de...? O sea, hay que entender, independiente de la persona, las consecuencias que esto tiene. En primer lugar, el 4 de septiembre del año 2022, esta propuesta convencional es rechazada por una amplia mayoría de la ciudadanía. ¿Cuánto contribuyó la mentira de Rojas Vade a que eso ocurriera? Yo creo que no es un punto porcentual, 2 puntos porcentuales. Yo creo, no sé cuánto es, pero evidentemente son actos de consecuencias ciudadanas. Yo no digo que fuera buena idea o mala idea la nueva Constitución, pero que Rojas Vade ayudó a que fuera rechazada, de eso no puedo tener ninguna duda. O sea, quiero decir, lo que mal empieza, mal acaba. Me parece completamente ilegítimo que una persona asuma ese rol sin una declaración muy formal. O sea, yo creo que a los candidatos que pueden mover la aguja política, tal como hacen declaraciones de interés, mire que yo tengo acciones o las vendí, etcétera, etcétera, yo creo que este tema, que en otros países es completamente obligatorio, no es una cuestión optativa, tiene que haber una declaración jurada que diga de salud, como se está pidiendo ahora el test de drogas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esas cosas tienen consecuencias para la ciudadanía completa, como en el caso de Rojas Vade, ¿no? En ese sentido, la posibilidad de ser un hombre público te eleva el estándar de transparencia. Claro, o sea, es que no hay que olvidar que acá nosotros hacemos hombre o mujer, perdona. Hacemos bromas con esto, pero el periodismo está para fiscalizar el poder. Ese es como el rol que cumple. O sea, sin periodismo libre no hay democracia. Exactamente. Punto final. Entonces, si una persona es electa, el gabinete que acaba de nombrar José Antonio Kast, ese grupo de 24 personas hoy adquiere un estatus distinto. Si supieras que tuvieras el dato de que alguna autoridad pública tiene una enfermedad invalidante, ¿la publicarías? Yo creo que hay que investigarla. Publicar es el paso siguiente. ¿Y en qué condiciones se podría publicar? No sé, una enfermedad de esclerosis múltiple que en un par de meses o al cabo de 6 meses te invalida desde el punto de vista intelectual. Yo creo que es investigable y que hay que ver cómo eso interactúa con las decisiones que tiene que tomar en tanto autoridad. O sea, por ejemplo, no sé, pues si el ministro del Interior fuese alcohólico, que es una enfermedad, a mí me parece que es completamente pertinente investigar, chequear, y cuando se tenga el diagnóstico, ¿cómo no va a ser de interés público algo así? Es interesante el punto porque finalmente el estándar de transparencia se va elevando. Ya me lo adelantaba, pero el mismo caso, un juez alcohólico o un parlamentario adicto a la cocaína, ¿debiéramos saberlo? Me parece que los estándares objetivos, y son cada vez más importantes ponerlos, tienen que ser formalmente puestos en ley. Y pongo un ejemplo concreto que no puede ser optativo. Todo parlamentario o parlamentaria, toda autoridad pública, todo tiene que ser sometido a un test de droga de pelo. Y tiene que haber, como ha hecho voluntariamente el Parlamento, ¿no es cierto?, obligatorio de que eso esté al día.
en un mundo en que hoy día estamos permeados por el narcotráfico, en que el narcotráfico va a comprar favores a autoridades públicas, ¿no es cierto?, a corromperlos. Es parte de la tarea de la industria del narcotráfico. Creo que hay que ser mucho más estrictos desde el punto de vista de la convicción ciudadana. Pero el Parlamento no quiere, pues. Seamos honestos, a los parlamentarios no les gusta esta declaración de salud, test de pelo. Pero yo creo que no hay que generalizar. Bueno, Ojo, hay parlamentario y parlamentario. Yo creo que es uno, pero en segundo lugar yo creo que los medios pueden obligar, mover a la voluntad ciudadana a que esto ocurra, porque los peligros, y el caso Rojas Vade es un ejemplo, los peligros de no hacer la pega bien, ¿no es cierto? A ver, usted, señor, va a asumir, explíqueme, ¿cómo es su historia médica? A ver, esto, voy a chequear todo esto, para ver si lo autorizo, aunque usted tenga permiso para ser candidato a ministro o lo que fuera, esta cuestión yo tengo que chequearla. Pero yo creo que eso para una democracia como la nuestra se tiene que profesionalizar. ¿Y eso, María José, con una ley, facilitaría la labor fiscalizadora de la prensa? O sea, ¿O no? Yo creo que facilita en el fondo porque uno puede chequear más fácilmente, cumple o no cumple este estándar legal. Sí, yo creo que es positivo, digamos, pero sin perjuicio de eso, el periodismo igual tiene que seguir haciendo su labor. No somos doctores, no somos jueces, no somos policías. Pero sí somos fiscalizadores del poder. Del poder. Y eso es importante que no se olvide. Y en el fondo es estar siempre alerta. Siempre con dos notas de precaución. Primero, yo creo que es imprescindible que los editores de la prensa formal, ¿no?, las redes que son incontrolables, tienen que estar atentos a la potencial captura de intereses ajenos a la tarea periodística para usar marketing o difusión, ¿no es cierto?, gratuita, al final de cuentas, y todo el mundo se sube y dice, y resulta que no, que después era otra cosa. Tenemos un caso que está todavía en investigación, que es el de una persona de origen mapuche, ¿no es cierto?, que murió y que todos los medios agarraron vuelo en el sentido de que aquí había un señor que era el culpable y resulta que ¡pum! Y lo segundo, que yo creo que es muy relevante, nosotros como seres humanos tenemos una necesidad en la que hemos podido progresar en la lucha por la vida, ¿no es cierto?, que es establecer rápidamente causalidad entre dos hechos que son independientes. O sea, voy a inventar, en la industria no sé cuál, apareció muerto de un balazo el dueño de la empresa. En las inmediaciones se vio a tal sujeto que se sabe que tenía un conflicto con estas personas. Listo. ¡Pum! Hecho. Esa cuestión también yo la encuentro súper compleja. Pero eso no pasa tanto. María José, en tu experiencia periodística. De relacionar hechos, yo creo que sí. Yo creo que mucho. Pasa y yo creo que en las redacciones, a diferencia de lo que cree el doctor, la gente está muy atenta a decir, a ver, o sea, el periodismo también actúa desde la duda. Lo que pasa es que, como dije al principio, a veces se pasan goles, pero el periodismo sí actúa desde la duda de si detrás de algo hay algún interés corporativo de captar o de instalar un mensaje que puede ser que no es, o sea, que estamos frente a un show, y también de relacionar dos hechos. Lo que pasa es que en la investigación de esos dos hechos, para tú poder decir esto está relacionado, tienes que tener certeza. Pero perdón que contradiga. En el caso que acabo de mencionar, todos los medios de comunicación establecieron con certeza o con una duda más allá de lo razonable de que la muerte de la persona se debía a un conflicto que tenía con un... Yo creo que ahí tengo un matiz con el doctor. Efectivamente es una tesis que corrió mucho porque fue alimentada por un sector político con fuerza, pero yo lo que vi en los medios formales, como dices, en los medios que más, no redes, es una cobertura de las posiciones respecto de la muerte de esta señora, ¿ya? Cuando la ministra Vallejo o el presidente dice, ¿dónde está Julia Chuñil?,
Los medios formales, por supuesto, que lo cubren, porque después eso es lo que permite que uno diga, oye, ¿cómo? Era otra cosa. Hacer el seguimiento. Esto había dicho el presidente y esto es lo que está pasando ahora. Si los medios no hubieran publicado esas declaraciones, no tendríamos cómo contrastar. Ese es el punto. No siempre publicar algo significa, y la mayoría de las veces, significa suscribir eso. Otra cosa es una investigación periodística de larga data con información que descubre, develar. Quiero hacer una ampliación y que indirectamente me surge en la cabeza. Hubo 2 personas que admitieron problemas de salud importantes. Pablo Longueira, con una depresión que no le permitió ser candidato presidencial, y el entonces diputado Gabriel Boric, que habló de su TOC. Eso genera un estándar diferente en la línea de lo que veníamos conversando de tener acceso. Este caso fue voluntario. ¿Fue una buena solución la que ellos practicaron? María José. A ver, lo que ellos hicieron a mí me parece que es lo correcto. O sea, una persona con depresión, un médico lo podrá decir mejor que yo, pero intuyo que, hay mucha gente que está con depresión y se trata y puede tener una vida completamente normal y apta para ejercer un cargo, llevar una empresa, tomar decisión. Pero hay momentos en la depresión en que efectivamente hay un burnout, o sea, uno se va a negro y no está capacitado para emprender una aventura, digamos, de ese nivel. Me parece que es lo responsable, y lo que mismo que decía el doctor al principio, es cuando uno va a asumir cualquier cargo. O sea, desde vendedor de una tienda hasta ministro, es hacerse un autoexamen de qué capacidad tiene para poder hacerlo. Y en el caso del presidente Boric me parece lo mismo. Me parece muy loable también que lo haya dicho. Y también hay una cosa que no hay que estigmatizar, porque el presidente Boric se trató y las enfermedades se pueden tratar y uno se puede mejorar y puede estar permanentemente súper vigilado. Yo no soy quien para decir esta persona sí está apta o no está apta, pero él lo transparentó y transparenta que eso no impide su labor. Doctor. Como estábamos hablando antes, yo creo que los gestos de las 2 personas que mencionas, el diputado Boric en la época y Longueira, Pablo, son nobles. En el caso de Longueira, la situación es un poco distinta porque él sale electo, digamos, para enfrentarse a la candidatura de la expresidenta Bachelet, y él sufre un estado de invalidez temporal. O sea, nosotros tenemos el prejuicio de ver la salud mental como un tema diferente, pero es exactamente equivalente a que el día en que lo van a proclamar candidato, en fin, tuvo un infarto agudo del corazón y queda con... Entonces él tiene que decir, ¿saben, señores? Mire, fuera de combate. Muchas gracias, pero estoy fuera de combate. O sea, no me tengo que declarar que estoy con una discapacidad o incapacidad temporal para asumir esto. Bueno, después veremos, pero ahora yo no soy la persona. ¿Por qué? Porque tengo una incapacidad, una discapacidad. No puedo asumir esta responsabilidad porque estoy discapacitado temporalmente. Respecto al diputado Boric, yo también lo encuentro noble, porque además tiene este estigma. No sé cuánto en realidad de psicopatía él tiene. Yo creo que se le pasó la mano con el diagnóstico. ¿En qué sentido? En el sentido que es poco probable que tenga un problema muy profundo. Tiene un TOC nomás. Tiene un TOC. Que es una cuestión, una curiosidad, voy a llamarlo de esa manera. Dentro del espectro de enfermedades mentales, claro, no es una condición... de invalidez. De invalidez ni de afectación cognitiva. Exactamente. Y en ese contexto yo creo que él hace bien en declarar, como dijo valientemente, que estuvo incluso hospitalizado en algún momento por esa razón. Y eso, en vez de que sea el ruido, los medios, ¿será cierto que...? Él dice, mira, así es la cosa, la verdad. Y en ese sentido yo creo que apunta a lo que estamos señalando, que lo ideal es que haya una declaración formal
y eventualmente pública, perdón que lo diga de esa manera, por la responsabilidad de los cargos que se asumen, decir, mire, esta es mi historia clínica. Yo era médico personal de un expresidente de la República y las 2 veces que él la tocó asumir, me dijo, vengo a verte porque necesito que me hagas un examen completo para ver si estoy apto para asumir esta responsabilidad. Hicimos una cuestión completísima, ¿no es cierto? Y ¿Estaba apto el presidente Piñera? Estaba apto para asumir el cargo, o sea, y él fue extraordinariamente responsable en eso. Yo creo que si yo le hubiera dicho, miren, aparece esto, lo otro, si aparece esto, lo otro, él le habría dicho ya, entonces no, sobre todo la segunda vez, que fue mucho más intensa la investigación. Estaba más viejo. Estaba más viejo y tenía una presidencia en el cuerpo que dicen que envejece, ¿eh? O sea, yo creo, perdón que voy a decir una cuestión absolutamente dura, yo creo que no debe asumir un cargo presidencial o parlamentario a alguien que va a cumplir estando en el cargo 75 años. Yo creo que es una regla válida y universal. O sea, tiene que hasta salir a los 74. Salir a los 74, yo creo que... Y Donald Trump, que tiene el mundo de cabeza. Estoy hablando de un país sano como Chile. Estoy hablando de nuestra democracia y de nuestros valores. Ya. Yo creo que no debería... Biden, mostró problemas de salud. Ahí está clarísimo. 75 años. Retirarse como en la Corte Suprema. O sea, yo creo que kantianamente, algo que es bueno para los supremos o para los, en fin, los periodistas, también. No, los periodistas no sé, pero para alguien que tiene una responsabilidad, los notarios, ahora, ¿no es cierto?, que ha sido gran, a los 75 años la posibilidad de que esta persona tenga una enfermedad o desarrolle una enfermedad es tan alta que, ¿por qué no mejor protegemos la sociedad? Decimos a los 75 años, listo. Pero es una provocación que pongo yo en la mesa, no... No, a mí me parece atendible la provocación. Sí, porque un juez dejaría de fallar correctamente, de hacer fallos, sentencia, a los 75 y un presidente puede gobernar el país. O sea, vis a vis, como se dice, creo que es atendible una norma. Tiene que ser una regla universal. Sí. María José, con el doctor. María José, ¿qué lecciones crees que deja la investigación de este caso para los periodistas y los futuros periodistas? Estamos en la Facultad de Comunicaciones, se publica, no se publica, en términos de reflexión, de calidad de las fuentes, ética, qué publicar, cuándo no. ¿Qué lecciones crees que deja este caso y la capacidad que tenemos de fiscalizar la salud de las personas públicas? A ver, yo creo que la lección primera es que, que el periodismo es una labor fundamental y que no hay que cejar. Que muchas veces uno tiene intuiciones y las sigue y resulta que estaban equivocadas y tiene que aprender a entregar y despegarse de eso. No, esto no es una motivación ideológica, ¿ah? Esto es periodismo y que hay que investigar hasta el final buscando todos los medios posibles y que muchas veces la verdad está ahí, ¿ah? Como en este caso. Importante ese punto. La verdad que ha sido puesta en tela de juicio, la posverdad. En el periodismo la verdad existe y la verdad tiene que ver con los hechos y los datos. ¿Es importante eso a la hora de investigar? Por supuesto. O sea, si no hay hechos y datos que sustenten una intuición, la intuición está equivocada y no hay noticia. Así de simple. Un juego simple. Si hubiera sido el médico de Rojas Vade, ¿habrías hablado con el periodista? ¿Con Paz Radovich? ¿Yo? ¿Sí? Si hubiese sido el médico, posiblemente no. Porque la ley de derecho y deberes de los pacientes lo impide. Yo como periodista no estoy sujeta a esa ley. Pero como médico sí hubiera estado sujeta. Y así como los periodistas fiscalizamos que las autoridades cumplan las leyes, creo que es importante que los médicos también las cumplan. El mismo juego, si hubiera sido la periodista, ¿habría publicado esto, doctor? O sea, si hubiera estado en la situación de un medio tan prestigioso como La Tercera y me encuentro con esta intuición que se va confirmando hasta llegar a tener una data, una confesión formal
y grabada, supongo, de la persona que dice en realidad mentí, no hay ninguna otra posibilidad, aunque se caiga el cielo, de publicarlo. Y en ese contexto también yo agregaría que el mundo del periodismo hoy día está bajo amenaza porque cada persona es un periodista en la práctica con un video, un celular, y se transmite. Y en la medida en que no haya un juicio crítico que yo creo que debe ser alentado desde la universidad, de las redes formales, respecto a la calidad de la información que se transmite en redes y los riesgos que tiene de que suban, creo que estamos en un problema cultural nuevo, una cuestión que tiene poco tiempo y que yo espero que el destino sabe en las encuestas, que en realidad yo le creo más a los medios de comunicación formales que a las redes, cosa que hoy día no ocurre en las encuestas. Si usted hubiera sido el médico tratante de Rojas Vade, ¿qué conflicto habría tenido? ¿Se da cuenta que el señor está mintiendo, que no dice la verdad? ¿Qué habría hecho? Yo habría hablado formalmente con Rojas Vade, con el paciente, y le habría dicho, mira, aquí hay un tema súper complicado. Interesante que en el artículo... Ojo, le habría dicho, acto seguido, yo no puedo seguir siendo tu médico tratante. Interesante porque en el artículo se menciona que un médico de una de las clínicas pone en conocimiento en el Consejo de Ética de la clínica el caso. O sea, se hizo. Ese actuar era el esperable, ¿cree usted? Totalmente. Uno, si siente ese conflicto, tiene que abandonar el caso y decirle, mira, te tienes que ir a buscar a otra persona porque resulta que tú de alguna manera me estás usando a mí para validar, ¿no? para validar algo que es completamente falso, si es que efectivamente yo te estoy tratando por esta enfermedad y por otra, digamos, y resulta que tú haces todo esto, yo llego hasta aquí nomás y muchas gracias, hasta luego, que te vaya bien en lo tuyo. María José, doctor Mañalich, gracias por acompañarnos en este podcast. Se publica o no se publica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Esperamos que haya sido un aporte y, por supuesto, los dejamos invitados a que nos sigan en todas nuestras plataformas y redes con este interesante caso de conversación. Última pregunta, ¿se publica o no se publica? ¿Rojas Vade? Se publica. ¿Se publica o no se publica? Rojas Vade se superpublica. Muchas gracias. Gracias. Detrás de cada noticia hay una decisión. Esto es ¿Se publica o no se publica? Un podcast de la Facultad de Comunicaciones UC.